Ok, muchachos, vamos a continuar con nuestro temario y seguimos con la unidad 2. En este caso vamos a empezar con la espina bífida. Bien, la espina bífida comprende cualquier defecto congénito que involucre el cierre insuficiente de la columna vertebral. Bien, básicamente la espina bífida es, en pocas palabras, que una parte de la columna no se formó completamente. Al no formarse completamente, va a generar un espacio en el cual, lo vamos a ver más adelante, hay dos patologías en las cuales en una solamente se sale el puro líquido cefalorraquídeo y en la otra se sale completamente líquido cefalorraquídeo y también se sale parte del sistema nervioso central, que son los nervios que están dentro de la columna. Ok, como podemos observar en la imagen, recordemos que la primera o el primer sistema que se va a formar en el proceso de gestación de bebé va a ser el sistema nervioso, prácticamente desde el cerebro, la columna, etc. Ok, tenemos tres tipos de espina bífida. Tenemos la oculta, la meningocele y la mielomeningocele. Ahorita vamos a ver cada una de ellas. La espina bífida oculta es aquella en la cual no se forma una parte como tal de la columna vertebral, pero pues no hay desprendimiento, no hay salida de líquido cefalorraquídeo, ni mucho menos salida de los nervios que se encuentran dentro de la columna. Por lo regular es totalmente asintomática y pues es la forma más leve como tal de esta afección, en la cual pues como les expliqué no hay ningún tipo de salida de líquido, en la cual se puede presentar como un lipoma o inclusive, como pueden ver aquí, hay muchísimo vellito o muchísimo pelito localizado en la zona donde no se encuentra o donde se encuentra esta parte faltante. También se puede asemejar como una mancha oscura, por ejemplo, si han visto, o las que son mamás, durante el proceso del embarazo, en ese momento se hace una línea o se hace una mancha desde el vello púbico que se une hasta el ombligo. Si se dan cuenta, se oscurece bastante. Lo mismo pasa en este tipo de zonas y puede haber una protuberancia sobre la zona afectada, como por ejemplo una bolita prácticamente. Bien, ahora vamos con la meningocele y con la mielomeningocele. Bien, así como pueden observar en las imágenes, aquí prácticamente ya sí hay salida de líquido cefalorraquídeo y en todo caso ya como tal salen también los nervios, en los cuales pues vaya, principalmente el tratamiento va a ser quirúrgico, ¿sale? Bien, la causa exacta de la espina bífida pues como tal sigue siendo un misterio. Se considera que puede ser genético, pueden ser por problemas nutricionales. ¿Por qué puede ser por problemas nutricionales? Como les comenté hace un momento, el primer sistema que se va a formar en la gestación del bebé es el sistema nervioso. Entonces, si mamá no tiene una buena nutrición, no va a haber una completa o una buena formación de este sistema. Al igual como factores ambientales, como puede ser la contaminación o lo que ingiera mamá. Y también la falta de ingesta del ácido fólico. ¿Por qué? Porque el ácido fólico, recordemos que es aquel ácido, cualquier medicamento, mejor dicho, el cual su función principal es formar los huesitos del bebé. Si mamá no toma ácido fólico, los huesitos del bebé no van a estar bien, ¿sale? Bien, los síntomas, los signos y los síntomas de la espina bífida varían según el tipo de la gravedad. Los síntomas también pueden ser diferentes en cada persona. Puede presentar un aspecto anormal en la espalda del bebé, como puede ser la salida de una protuberancia. Problemas intestinales y vesicales, al igual que la pérdida de control de esfínteres. ¿Por qué puede pasar esto? Básicamente recordemos que hay una parte faltante de la columna vertebral y si a esto igual agregamos que puede que parte del sistema nervioso central se encuentre expuesto, o sea que está prácticamente protuido. ¿Qué quiere decir protuido? Que está, véanlo así, salido al exterior, en pocas palabras. Esto mismo puede provocar los problemas intestinales o el control de los esfínteres. Pérdida de la sensibilidad por debajo de la zona de la lesión
puede ser parcial o puede ser total. ¿Por qué va a haber pérdida de sensibilidad? Como parte del sistema nervioso se está viendo afectado o inclusive se puede ver afectado, esto provoca la falta de la sensibilidad. Debilidad en las caderas, piernas o pies, dependiendo a qué altura de la columna vertebral se encuentra la meningocele. Puede ser a nivel cervical, o sea, en las cervicales, o sea, del cuello, por ejemplo. Puede ser a nivel de las torácicas, que es prácticamente en las vértebras torácicas. Puede ser en la zona lumbar o en la zona del coxis, como tal, en la zona coxal. Piernas o pies anormales también puede causar algún tipo de pie equinovaro, parálisis también, por lo mismo porque se ve afectado el sistema nervioso. Hidrocefalia se presenta alrededor de un 80 al 90% de los casos. ¿Por qué? Porque va a haber una sobreproducción de líquido cefalorraquídeo. Problemas cardíacos y problemas óseos, como pueden ser problemas ortopédicos. Bien, las complicaciones varían desde problemas físicos menores a incapacidades físicas y mentales, pues desgraciadamente graves. La gravedad está determinada por el tamaño y la ubicación de la malformación. Por ejemplo, en todo caso, pues principalmente los problemas de la marcha, que pues es prácticamente que pierden la movilidad de las piernas o la sensibilidad, es porque como tal la meningocele meningocele está pues prácticamente ya sea en la zona lumbar o inclusive en el coxis como tal. Los problemas respiratorios puede ser porque la mielomeningocele o la meningocele se encuentre como tal en las torácicas, o sea, en las vértebras torácicas. Bien, el diagnóstico prenatal, ¿qué quiere decir prenatal? Que se puede diagnosticar antes de que nazca el bebé. Pero ¿cómo se puede diagnosticar antes de que nazca? Principalmente por los ultrasonidos. Aparte del monitoreo constante del bebé, esto es muy indispensable durante las consultas de mamá. ¿Por qué creen que sí es muy indispensable que mamá se esté realizando los ultrasonidos consecutivamente o en base a las consultas? Uno, para verificar que el bebé esté creciendo junto con el tiempo que lleva a la mamá, y otra para poder detectar estas anomalías o enfermedades antes de su nacimiento. El diagnóstico postnatal quiere decir que es después del nacimiento. Pues a lo mejor durante el embarazo nunca se realizó un ultrasonido, no se detectó a tiempo, y donde se viene a detectar como tal es en el momento de que nace el bebé. Bien, las pruebas y exámenes que se van a realizar es prácticamente, y lo que ya conocemos, un ultrasonido. Hoy en día pues ya también tenemos un ultrasonido que es el de cuarta dimensión o el 4D como tal, el que nos permite ver al bebé bien formado, hasta inclusive podemos ver las características físicas, meramente a quién se parece, a la mamá o al papá. También después de realizar el ultrasonido, dependiendo del proceso, pues ya se puede realizar una intervención que es básicamente mediante una aguja, se puede llamar así, en el cual se opera prácticamente a la mamá para poderle retirar la protuberancia al bebé, todavía estando conectado a la placenta de mamá. El tratamiento para cualquiera va a ser un tratamiento quirúrgico, ya se puede realizar prenatal o se puede realizar postnatal. ¿Qué quiere decir prenatal? Que se puede realizar cuando todavía bebé está dentro de mamá, en los cuales, lo que les comentaba hace un momento, se realiza como si fuera una cesárea, en el cual pues se induce a mamá anestesia o se le pone la raquia para poder operar al bebé, y pues que al momento de nacimiento el bebé nazca totalmente sano. O inclusive si ya se realiza después del parto, que ya es postnatal, ya es prácticamente que tenemos ahora sí que entubar al bebé para meterlo a anestesia, etcétera, y que ahora sí se pueda realizar la cirugía. La prevención principalmente es consumir suplementos del ácido fólico. ¿Para qué? Para evitar que la columna del bebé tenga alguna malformación.
Bien, con ello pasamos a nuestro siguiente tema, que es hidrocefalia. Ok, dentro de la hidrocefalia tenemos principalmente un sistema que es el sistema ventricular. Este sistema son cavidades del cerebro que se comunican entre sí, en donde se forma y circula el líquido cefalorraquídeo. Bien, básicamente dentro de nuestro cerebro tenemos ventrículos, así como en el corazón, o sea, hace cavidades. ¿Qué van a hacer estas cavidades? Producir, crear y distribuir el líquido cefalorraquídeo. Bien, con ello, el líquido cefalorraquídeo es un líquido cerebroespinal. Está compuesto por agua, proteínas, glucosas, linfocitos y electrolitos. Es una sustancia clara e incolora y protege el encéfalo y la médula espinal de daño físico y químico. Bien, el líquido cefalorraquídeo tiene una función extremadamente importante. ¿Por qué es importante? Vaya, a mí me va a permitir este líquido que aunque yo sufra un golpe, por ejemplo, en el cráneo o el conocido latigazo, que la cabeza prácticamente se hace de atrás hacia adelante con una fuerza bruta, no va a permitir que el cerebro se golpee con las paredes del cráneo. Prácticamente, y véanlo así, va a ser la función de una gelatina o de un gel. Por ejemplo, la gelatina que tiene frutitas, por más de que menees la gelatina, no se le van a mover las frutas. Lo mismo hace la función del líquido cefalorraquídeo con el cerebro. Ok, el líquido cefalorraquídeo contiene tres funciones principales o tres funciones vitales que rodea el cerebro y la médula espinal, protegiéndolos en caso de lesiones. Precisamente lo que les comentaba. Al igual que el cerebro está rodeado por el líquido cefalorraquídeo, también va a bajar por toda la columna. ¿Para qué? Para prácticamente envolver el sistema nervioso y que no choque con los huesos, o sea, con las vértebras como tal. Contiene nutrientes y las proteínas necesarias para la alimentación y el funcionamiento normal del cerebro. En el líquido cefalorraquídeo también podemos encontrar glucosa. ¿Por qué? Recordemos que nuestro cerebro funciona a base de glucosa, o sea, a base de azúcar. Por ejemplo, cuando yo ya me estoy durmiendo, que me siento muy cansada, muy cansado, que ya siento que por más que intento abrir el ojo no responde, si yo, por ejemplo, me tomo un café cargado o en todo caso me como un dulce, a mí me va a ayudar. ¿Por qué? Porque se va a activar la glucosa en mi cuerpo. Voy a empezar a producir glucagón, que va a hacer que produzca glucosa, lo cual la glucosa llega a mi cerebro y me va a activar. También transporta los productos de desecho de los tejidos a su alrededor para posteriormente ser eliminados. Bien, ahora sí, ¿qué es la hidrocefalia? La hidrocefalia es el incremento del volumen total del líquido cefalorraquídeo en el interior de la cavidad craneal, lo que conlleva un aumento del tamaño de los espacios que lo contienen. Bien, la hidrocefalia es básicamente que el líquido cefalorraquídeo se va a empezar a producir en muchísima cantidad y en poco tiempo a conforme lo va a ocupar mi cuerpo. Las causas son infecciones adquiridas antes del nacimiento. ¿Cómo un bebé va a adquirir infecciones desde antes de que nazca? Básicamente pues a través de mamá. ¿Cómo pueden ser esas infecciones? Son básicamente enfermedades que van a atravesar la barrera placentaria o inclusive enfermedades que ya tiene mamá. Infecciones que afectan al sistema nervioso central como la meningitis o la encefalitis. Si estamos hablando de la terminación itis, recordemos que es básicamente inflamación. O sea, que estamos hablando de inflamación de las meninges y que estamos hablando de la inflamación del encéfalo. Lesiones antes, durante o después del parto, incluyendo hemorragia subaranoidea. Bien, las lesiones pues son prácticamente antes del nacimiento, como puede ser hasta inclusive por un accidente. Durante puede ser en el proceso del parto o después. Defectos congénitos, que recordemos que son defectos que se hacen durante el proceso de la gestación, y los tumores en el sistema nervioso central. Los signos y síntomas es el rápido aumento de la circunferencia de la cabeza,
adquiriendo esta un tamaño extraordinariamente grande. Por ello es indispensable que en los pediátricos estemos valorando constantemente el perímetro cefálico, o sea, que estemos midiendo la cabecita de bebé. Las fontanelas son sobresalientes o abombadas, que quiere decir que yo puedo ver pues prácticamente a simple vista la forma de los huesos del cráneo. Diástasis de suturas craneanas que básicamente se van alejando. Cuero cabelludo brillante y adelgazado, como lo pueden apreciar en la imagen, porque pues prácticamente el líquido va creciendo y la piel se va adelgazando. Venas del cuero cabelludo prominentes y signo del sol naciente, el cual consiste en la desviación de los globos oculares. Prácticamente bebé va a estar viendo todo el tiempo hacia abajo, inclusive hay bebés que también pues por la misma característica los globos oculares se tienden a salir o protruir de la órbita, y pues también por obvias razones parálisis. La clasificación tenemos congénita, adquirida, obstructiva, comunicante y tóxica. La congénita se halla al nacer por influencias ambientales en el desarrollo del feto o por predisposición genética. Recordamos que congénita es básicamente que se va a crear durante la gestación. Adquirida es causada por una lesión o una enfermedad, la cual implica la reabsorción o el paso del líquido cefalorraquídeo. Puede ocurrir al nacer o a cualquier edad. Básicamente puede ser causada por una lesión o inclusive por alguna patología puede crear la hidrocefalia. Tóxica, presencia de una hipertensión inexplicable del líquido cefalorraquídeo sin que exista ninguna obstrucción en su recorrido. Básicamente, pues de la nada empieza a sobreproducirse el líquido cefalorraquídeo. Obstructiva se presenta sobre todo por una estenosis congénita del acueducto de Silvio, impidiendo el drenaje del líquido cefalorraquídeo, que es básicamente, recordando los ventrículos que vimos en previas diapositivas, es en el cual no hay un paso para el líquido. Los ventrículos van a seguir produciendo líquido, pero así como lo están produciendo, no va a haber una salida, sino que se va a acumular. ¿Qué es lo que se tiene que hacer aquí como tal? Es crear básicamente un hueco, una fisura, por lo cual pueda salir como tal el líquido cefalorraquídeo. Comunicante, hemorragia interventricular en prematuros. La presión de productos sanguíneos de desecho en el líquido cefalorraquídeo impide que se mantenga el ritmo de absorción de este mismo. Prácticamente se está produciendo demasiado líquido para que el cuerpo pueda absorberlo a la misma velocidad. Los tipos que tenemos es básicamente el comunicante y el no comunicante, como lo vimos previamente. Y el sistema de diagnóstico, o para poder diagnosticar, necesitamos imágenes, o sea, tomografía, una ecografía que es el ultrasonido, o radiografías de cráneo. El tratamiento principalmente es un tratamiento quirúrgico en el cual se puede colocar algún tipo de bombita para poder estar drenando constantemente el líquido cefalorraquídeo para evitar que la cabeza del bebé pues prácticamente siga creciendo. El pronóstico, pues sin tratamiento es muy difícil que el bebé llegue a sobrevivir por la misma presión que va a ir generando al cerebro. El pronóstico de la hidrocefalia que ha recibido tratamiento depende de la causa, pues es prácticamente el pronóstico que se espera. Y la mayoría de los niños con hidrocefalia que sobrevive por un año tendrán un periodo de vida bastante normal, en el cual, como ya quitamos los síntomas principalmente, que es la acumulación de líquido, el cerebro se va a desinflamar, el cráneo vuelve a su tamaño normal y pues el pronóstico es preferente, o el pronóstico es prácticamente limpio o pues completamente excelente, se puede llamar, para ese niño o para ese bebé. Bien, y con ello terminamos nuestro tema de hidrocefalia. Aquí pueden ver igual algunas imágenes referentes a cómo es que se puede apreciar la hidrocefalia en diversas etapas.